Amigos, bienvenidos a Leer es un placer. Algo más que un título, un programa que lo único que pretende es que ustedes se aficionen a leer y aficionen a sus amigos y a sus familiares. Leer es un placer es un programa que produce Telemiño y lo realizamos aquí, en la institución, digamos, más moderna y cultural de la ciudad de Las Burgas, en la Biblioteca Knox. Lo pueden ustedes ver también por nuestra señal, lógicamente, y también a través del canal 133 de RTelevisión, y si se van de viaje o de Picos Pardos, pues lo pueden ver poniendo en el ordenador o en el televisor, en el teléfono móvil que tienen ustedes, que es muy moderno, muy bonito, aquello de telemino.com. Y ahora vamos a comenzar el programa y vamos a comenzar concretamente, vamos a ver, ofreciéndoles a ustedes cuáles han sido los libros más vendidos la última semana. Son estos. Bueno, los libros más vendidos de esta semana son, en primer lugar, de Juan del Val, Del Paraíso. En segundo lugar, en editorial Alfaguara, El Instinto. Y por último, de Carlos Ruiz Zafón, La Ciudad de Vapor. Huele a buen guiso porque le he visto el otro día en un sitio que compartimos, que es en el Facebook, al hacer la copa y abajo en la mesa había un guiso que casi olía. Y dije, ¿qué será del hombre que escribió sobre Furuela, el hombre que ha escrito sobre plantas y que creo que ha escrito una cosa nueva que no sé lo que es? Pues bueno, aquí está. Realmente para mí es un placer siempre hablar con él y además fue muy generoso y se conoce que porque yo me enrollo me dijo que era el embajador de la palabra y se lo agradezco con mucho el año pasado. Es Miguel Mosquera Pams y buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado. ¿Qué estaba realizando en ese...? Eso era un solomillo de cerdo a la piña caramelizada crujiente, patatillas al horno y coles de Bruselas. ¿Guisado por ti? No, yo me presento siempre voluntario para comer. Para comer, pero para guisar no. Porque uno no puede hacer todo. Es que yo tengo un yerno que es una maravilla de persona, ingeniero, coronel, ex coronel del ejército, y que guisa de maravilla y le gusta. Sí, no, sí, yo también. Sí, yo a mis hijas, vamos, cena y desayuno. Sí. Pero todo hay que coger un poco de estilo. Sí. Todo hay que coger un poco de estilo. Entonces, ahí nadie nace aprendido. Hay que quemar muchas tortillas para hacer una buena. Sí, es verdad. Sí. Claro. Bueno, ¿cuál es tu? Está aquí. Eso que ve usted sobre la mesa. Está ahí. Es el título de la última obra de la cual nos va a hablar hoy nuestro amigo. Bueno, pues no es Miguel, última. Es tu tiempo. No es última, esta es una novela que... ¿Es penúltima, he dicho? Que salió en el 2016, pero fue otra versión. Y por aquel entonces, bueno, pues tuve fue reconocida la novela con el premio de Nuevos Talentos de novela, pero realmente donde ha cogido auge la novela es ahora, por dos motivos. El primer motivo porque es MP Literary Edition quien lo está publicando en Estados Unidos, en castellano, y porque se está empezando a traducir a varios idiomas y comercializándose en todo el mundo. Y bueno, también tengo que decir que, porque además es que es necesario explicar un poco cómo funciona el mundo editorial y el mundo de las librerías aquí en España, ¿no? Entonces, la crisis del COVID nos ha puesto en el ojo del huracán un montón de cosas, de cómo funcionan, de un montón de empresas que se han tenido que reinventar y de un montón de actividades que se han tenido que reinventar también. Entonces, uno de los grandes desafíos que ha habido siempre aquí en España ha sido los grandes grupos editoriales frente a las editoriales independientes, ¿no? Y estos grandes grupos editoriales, pues todos tenemos en mente uno, que yo no voy a hacerle publicidad, pero que todos sabemos que bueno, fue Lara quien empezó este... Sí, levantaron la cabeza a Lara. Sí, y no, ojalá no la levante porque sabes que Lara iba con la pistola en mano
a coger los rollos de papel en las imprentas. Sí, sí. Y todo el mundo decía, ay, qué gracioso es este señor, que el régimen le deja hacer estas cosas. Sí. Pero la verdad es que de gracioso narices, porque maldita la gracia que le hacía al propietario de la imprenta que le viniesen a levantar todo el papel. Pero lo digo simplemente porque hay que ver la línea de pensamiento que él practicaba y, Sí. y la que ahora ha seguido su grupo. Bueno, él ya empezó en su No le momento... juzgo, o sea, Él empezó en su simplemente momento- marco el contraste. Él empezó ya en su momento a convertir esto en un gran monstruo que se empezó a devorar a sí mismo y de hecho, pese a lo que la gente piensa, resulta muy fácil publicar en su grupo, en las editoriales de su grupo. Lo que es muy difícil es sobrevivir en las editoriales de su grupo, porque no se preocupa por un autor hasta que ha facturado una cantidad que, seamos honestos, el autor no interviene en la distribución, en la venta ni en nada semejante. Y sin embargo carga al autor con todo ese problema, ¿no? Y a eso hay que añadir pues, el hecho de que empezó a comprar todas las editoriales habidas y por haber, meterlas todas en el grupo, competir dentro del grupo entre ellas, y eso es un batiburrillo que no hay quien lo entienda. Pero a todo esto, aún por encima, se impone una cuestión que es la ley del libro en España, que no sé exactamente a quién defiende, pero no defiende ni a las editoriales ni a los autores. A las editoriales, a las independientes. Porque las editoriales, los grandes grupos editoriales dicen, oye, vamos a sacar este libro, que te ponemos la publicidad en la televisión, y le dicen al librero, tú te compras 100 o 150 ejemplares. No, es que yo no puedo, pues o los compras o después no te los voy a servir. Y el librero los compra. Y entonces tú llegas en verano, en junio, y dices, oye, yo quería un libro porque me voy a la playa, y entonces te dice, sí, de estos. Toma. Los demás ni existen. Porque, y ahí está el porqué, al final del año, todos los libros que nos hayan vendido, la librería se los devuelve a la distribuidora a la editorial, y le tiene que volver el dinero. Claro. Y entonces nadie corre el riesgo, excepto la editorial y el autor, que son los que realmente dicen esto, que a veces te dicen, un editor dice, y nosotros asumimos el riesgo de publicar a este autor. No, mentira. El editor tiene el libro desde un principio en la mano, ve lo que hay, sabe si es un producto que puede comercializar o no. El que se arriesga realmente es el autor, que es el que tiene que decir, oye, a ver si este editor sabe lo que hace y a ver si me paga. Que esa es otra, ¿no? Que este es un mundo muy pequeño y todos nos conocemos. Bueno, tu libro actual, cuéntame. Bueno, pues este libro, después de haberse publicado en Euskadi en 2016, ahora, ya te digo, se está publicando a través de Amazon, y se está traduciendo para publicarse en otras plataformas y en otras bibliotecas físicas, aunque no sé en España si llegará a las librerías, porque sí se lo sirven, pero tienen que asumir las condiciones del mercado estadounidense, que es, si compras 20 libros, pues lo siento mucho, pero los pagas y nadie te los devuelve. Pero nada que no te suceda a ti y a mí cuando nos compramos unos zapatos, que nos los quedamos y nadie nos los devuelve. ¿Y el título, el Chihuahua? Chihuahua. ¿Cómo? Chihuahua. Chihuahua, porque Chihuahua significa tres cosas. Chihuahua es una expresión que se da mucho en México. Sí. Dicen Chihuahua. Ah, Chihuahua. Una expresión de asombro. Chihuahua es un perro pequeño, un perrito muy pequeño. Tú sabes que el Chihuahua es un perrito. Los perritos, sí. Sí, que tiene además una dentadura muy dolida, y que cuando ve a un mastín le ladra como un desgraciado, Sí, pero sí. de lejos. Sí, claro. Que de cerca está calladito y se esconde, ¿no? Y Chihuahua es un estado mexicano que Por linda eso con... sí, es lo que a mí me asombra. Sí, Porque yo he estado en México, no he estado en Chihuahua, yo no he estado más que en el DF, bueno, y en Acapulco. Chihuahua, sabes que linda con Estados Unidos, y es el estado donde además está, es desgraciadamente el referente de los feminicidios y el referente de los cárteles de la droga, donde se matan periodistas como quien bebe un vaso de agua, y donde la violencia sociológicamente se ha asumido como un hecho cotidiano.
Y el libro gira en torno a estas tres cosas, ¿no? En clave de humor, porque yo siempre pensé que una de las maneras que hay de que aceptes un mensaje es que en lugar de imponértelo, te lo expliquen en clave de humor. Entonces, tú y todo el mundo estamos más dispuestos a aceptar una realidad si nos la cuentan de una manera jocosa que si nos la cuentan con el dedo de la autoridad. Entonces, Chihuahua de lo que habla es de la emigración, de esa emigración que salió de España, de Galicia, y que acabó en México, de eso, la emigración exitosa, porque sabes que hay las dos emigraciones, los que no consiguieron hacer mucho y los que consiguieron pues, tener su hacienda, su fortuna, y de esa decadencia que todos conocemos de que un hombre hace una fortuna, el hijo la conserva y el nieto la funde. y por ahí va entonces el personaje, que es un personaje muy peculiar, un personaje que algunos, sobre todo por ejemplo hacia la zona de Beariz, Boborás, Avión, Carballino, toda esta zona, que hay muchos que fueron a la emigración a México, pues todos conocemos, porque conocemos arquetipos de todas estas personas, y que no por eso deja de adaptarse a un espectro de lo que en México llaman gallegos, que sabes que son los españoles. Sí, claro, ¿no? En México y en gran parte de América. Llaman En Brasil. Estabas hablando de esto y me acordaba de cuando has hablado de Avión, había un emigrante en Brasil muy célebre de Avión que se llamaba Chico Recaray, me parece recordar. Y cuando hablas de México, de la parte dura, me acuerdo de Guzmán. Guzmán es el hombre que han mandado, o que manda, porque no sé si ha muerto, le han matado o vive, porque se escapó, hizo está en la cárcel. Está en la cárcel. Y luego el otro es el de Colombia, que no me acuerdo. Escobar, el gran... Es que son unas historias... Sí. Que al final casi se hacen simpáticos, ¿no? Perdón, porque no lo son ni lo pueden ser. Pero vamos a ver, desde el punto de vista romántico, de la aventura y de la violencia, pues si es que la violencia puede ser romántica alguna vez. Es lo conocido. Dentro de eso conocido, si te retrotraes un poco a lo que era el contrabando de tabaco aquí en Galicia, que entraba por Villa García, claro, que un vecino cogía el coche del primo del hermano y se llevaba un alijo para vender desde Villa García, pues igual aquí a Orense. Claro. Y llevaba el coche del pariente y no el suyo, porque si lo pagaban decía, no, este coche no es mío. Entonces, aquí estaba todo muy organizado, ¿no? Luego cambiaron el chip con lo blanco. Claro, no, el chip lo cambiaron después precisamente cuando dejaron el tabaco y se dedicaron al hachís, y después del hachís ya se pasaron a la harina, ¿no? Sí. A Fariña. Entonces, sí, es un poco lo mismo, o sea, de gracioso, a ver, de romántico tampoco tiene mucho. Quique fue desgraciadamente un sistema de delincuencia tan organizado como fue el extraperlo en su momento en España, porque no había una forma de subsistir y la gente buscaba una forma de subsistencia, y todas estas personas que llevaban el coche con unos cuantos cartones de tabaco en el maletero, intentaban simplemente una economía de subsistencia. Esto es un poco lo mismo que sucede cuando lo trasladas a Colombia, Perú, a Bolivia, y dices, los agricultores que están produciendo coca, tanto les tiene producir coca como café, porque no van a cobrar mucho más. Claro. Y realmente en Perú, en Colombia o en Bolivia, ese tráfico de drogas no genera riqueza para nada. O sea, donde genera riqueza es en Estados Unidos, en Europa, o sea, cuando llega aquí y cuando llega a Estados Unidos, que ahí es donde se producen las grandes bolsas de dinero de millones y millones. Claro, y que revierten quizás a un sitio como Bolivia, a un país como Bolivia, en la medida de que un alijo estúpido allí puede alcanzar $1 millón, y en Bolivia con $1 millón tienes un ejército. Claro. O sea, esa es la visión que hay, porque no hay mucho más, ¿no? Y aquí un poco nos hemos salido un poco, porque aquí de lo que estamos hablando muchas veces es la gente que tiene estas haciendas
dejando el Yucatán y los zapatistas, ¿no? Lo que tienen igual se dedican a la agricultura, o sea, tienen una envasadora que cultiva tomates o que cultiva cualquier otro tipo de fruto o de fruta o de producto agrícola y que lo envasan, o que tienen casas de baños, que son muy respetables y que no tienen nada que ver con lo que mucha gente piensa con la prostitución ni nada semejante. Es decir, en Ciudad de México hay zonas que no tienen servicios de higiene y hay empresas destinadas exclusivamente a ofrecer baños para que la gente se pueda bañar. Pero esto todo genera unos grandes capitales, unas grandes bolsas de dinero. Puede ser muy decente, o sea, no tenemos por qué entrar en otros temas, sino que puede ser perfectamente esto, y que ha generado pues, fortunas a algunas personas, a clanes familiares que bueno, se desarrollan con unos arquetipos que están influidos dentro de esa novela, y en la que te puedes reír mucho, pero también al mismo tiempo tener una visión amarga esclarecedora de cómo es esa sociedad, cómo funciona y esos segmentos de la sociedad. Muy bien, pues señoras y señores, damos las gracias y un saludo cordial a nuestro invitado, porque Miguel, es un placer siempre hablar con él, pero realmente pues, él nos hablaba de su último libro, de Chihuahua. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Tusquets, de Javier Cercas, Independencia. Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en la sombra, cómo vengarse de quienes más daño han hecho. Vuelve Melchor Marín y vuelve a Barcelona, donde es reclamado para investigar un caso vidrioso. En segundo lugar, en Editorial Destino, El lunes nos querremos, que es Premio Nadal de este año 2021. Hay razones de peso que me llevan a escribir sobre nosotras. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos conquistando territorios nuevos, indispensables para nuestras madres. Estábamos regalando todos los velos, escarbando agujeros en endebles cucharitas de murallas impenetrables. Y en último lugar, de Elizabeth Scott, Luz de febrero. En Crosby, un pequeño pueblo de la costa de Maine, no suceden muchas cosas, y sin embargo las historias sobre la vida de las personas que allí viven contienen un mundo entero. Está Olive, una maestra jubilada, irascible, indecorosa y de una honestidad inquebrantable. Hace ya mucho tiempo, cuando el programa lo hacíamos en la librería de la región, tuve el placer de conocer a una persona que desde entonces, pues sí, con un pequeño intervalo, ha sido un placer invitarle para que nos hable de cosas curiosas, de personajes interesantes gallegos, y si son orensanos, con mayor motivo. Desde que estamos aquí, cuando lo iniciamos, que fue en octubre del año pasado, pues aprovechando que la biblioteca es la biblioteca NOS, pues he tenido oportunidad de llamarle e invitarle para que cada mes en un programa pues nos hable de personajes relacionados con ese hecho cultural tan importante y tan trascendente para la historia del local, vamos, para la historia de toda Galicia y de España, por supuesto. Y viene amablemente pues a hacer un esfuerzo a contarnos personajes que según su criterio y acierta siempre, son importantes en la historia de ese evento que es la generación NOS. Es mi amigo, es Fernando Román, y le doy la bienvenida y le digo, Fernando, buenas tardes o buenas noches, pero ¿de qué nos vas a hablar? ¿De quién nos vas a hablar? Mira, hai unha cosa que teño moi clara. Hoxe está a sociedade moi reivindicativa. Entón, por exemplo, en marzo, o dereito das mulleres. É que mellor que falar de grandes mulleres que representan. E unha era Filomena Dato, que naceu aquí en Ourense, no número 10 da Rúa de Cervantes, o 26 de xullo de 1856.
Entón, o que podo dicir que era unha casa que era da famosa Olga, Luís e Pilar Gallego. Tiña 4 irmáns. Era unha muller moi sociable, cunha personalidade e unha sensibilidade desbordantes que amosou sempre sendo unha obra poética dos referentes da poesía galega, desde mediados do século XIX. Rosalía de Castro e ela foron uns dos escasos exemplos da literatura feminina e feminista. Foron as únicas que publicaron no século XIX un texto en galego, pero máis moi premiado. A súa obra trata un ámbito do ser humano con unha igualdade entre hombres e mulleres e unha firme crenza na muller. Demandou a igualdade do ser humano sin importar o xénero. Transmite tamén a mensaxe da recuperación dos dereitos tan esenciais como están reivindicándose hoxe, do home e da muller. Defendeu a identidade incluso propia co galego da imaxe de Galicia. A súa maior obra literaria foron premiadas os Xogos Florais de Ourense en 1887, cando presidía os Xogos Florais a Emilia Pardo Bazán. Recibiu 3 premios moi importantes porque tiñan que ser unha imitación de unha obra do Padre Feijóo, Defensa das mulleres. Ela primaron outra co mesmo nome, por un cento de cantares. Todos foron inseridos en 1891 nun libro creado en Ourense que ela defendeu. E yo dedicou a Sabela de Borbón, ou dos Borbones, cando viu Ourense en 1914. Vou contar só uns versos, ler uns cuantos versos dela para que vexades a loita que tuvo ela. Os que negan a muller intelixencia e talento, a mellor contestación, cicais que fose o desprecio. Donde sacaron que as almas teñen como os corpos seuso? Porque as probes mulleres nunca tiveron enxeño, como sobres que eran tontas. Os homes tontos foi o que dixeron. Pois, aunque algúns que eran sabios probar quixesen o mesmo, só logran probar que no man entendemento todo foi libre e que poden os máis grandes teren incluso erros. Foi membro correspondente da Real Academia Galega cando se creou en 1906. Morto Curros, Filomena foi a que lle puxo al volver de Cuba sobre o sortego unha coroa. Filomena Dato era tan popular que na casa número 64 de San Domingos, que se recuperou hai 10 anos, se puxo unha placa que dicían: as mulleres ourensás lembranse da súa escritora Filomena Dato Mureis, que neste casal morou. Tristemente finou con 70 anos o 26 de febreiro de 1926. Enterrárona no cemiterio de San Vicente de Moroxo, en Sada. O seu posamento foi moi sentido. A xente teñen que, para as mulleres, propias mulleres, para enorgullecerse do seu sexo, teñen que saber o que representaba ela. Muy bien. Simplemente. Como siempre, curioso e interesante lo que nos contó. Y es un tema muy árido, o sea, contar así a palo seco, pues cosas pues resulta, bueno, pues difícil. Y él lo hace con gracia, con su conocimiento, y resulta pues tierno y culto, ¿eh? Así que muchas gracias, don Fernando, por participar en nuestro programa. Continuamos. Bueno, esta semana recomendamos como libro infantil la Enciclopedia Infantil de los Dinosaurios. Viaja en el tiempo de la era de los dinosaurios. Explora un mundo prehistórico completamente diferente y fascinante en el que los dinosaurios predominan el planeta. El tiempo vuela, terminó el programa. Leer es un placer, acaba. Gracias por la atención que nos prestan. Leer es un placer, es un programa que produce Telemiño. Lo realizamos aquí en las instalaciones luminosas de la Biblioteca Nos, la más moderna de Galicia,
la sucesora de aquella típica de la calle de Concejo y donde han estudiado tantos estudiantes orensanos. Por favor, recuerden ustedes, lo emitimos a través de nuestra antena, lo pueden ver a través del canal 133 de Retelevisión y también a través del ordenador o del teléfono móvil poniendo aquello de telemino.com. Gracias. Esperamos que la semana que viene nos vuelvan a escuchar y a ver. Que sean ustedes muy felices y recuerden, no es un consejo por darlo, es una evidencia de realidad. Leer es un placer.